San José de Calasanz por Severino Giner Guerri, 1985. Una infancia feliz. 1. Peralta de la Sal el 25 de agosto de 1646, exactamente 2 años antes de su muerte, escribía Calasanz a la virreina de Cerdeña, Catalina de Moncada y Alagón, consolándola en sus penas, y terminaba la carta con este párrafo. Mientras tanto, rogaré continuamente al Señor que conserve por muchos años la salud a toda la casa de B.E. y en particular a sus 2 hijos, y les aumente constantemente la gracia divina. ¿Qué es lo que yo, como afectísimo servidor y vasallo, le puedo desear? Presentándole mis respetos y no por mera pleitesía se declaraba vasallo de la casa de los Moncada, sino que lo era por haber nacido en la villa de Peralta de la Sal, que en aquellos años era uno de los tantos señoríos de los Moncada. Pero su anexión era reciente. La madre de la virreina, Margarita de Castro y Alagón, fue la heredera de las baronías de Castro y Peralta de la Sal, y casó en 1610 con Francisco de Moncada y Moncada, señor de la casa de Moncada, tercer marqués de Aytona, conde de Osona, etc. Por este matrimonio, la baronía de Peralta con la de Castro pasaba a engrosar los ya numerosos estados señoriales de los Moncada, marqueses de Aytona. Todos estos títulos y posesiones estaban en manos del hermano de la virreina de Cerdeña, Guillén Ramón de Moncada y Alagón, como le recordaba la virreina Calasanz en una carta. Mi hermano el marqués de Aytona es señor de la casa de Castro, porque fue de mi madre, que era hija de la baronesa de la Laguna, que pudo conocer en Aragón vuestra paternidad reverendísima. Los señores de la baronía de Peralta, de quienes eran vasallos Calasanz y todos los peraltenses, eran, pues, en estas fechas de 1646, el referido Guillén Ramón de Moncada y Alagón y su esposa, Ana de Silva y Portugal. El origen de la baronía de Peralta de la Sal se remonta a principios del siglo XIII y había surgido en el extremo occidental del condado de Urgel, últimas tierras conquistadas a los moros por los condes. La repoblación se hizo con gentes venidas sobre todo del condado conquistador, de lengua y costumbres catalanas, que han permanecido hasta hoy con las modificaciones y desgastes debidos lógicamente al hecho de ser tierras fronterizas y a su posterior incorporación al reino de Aragón. El origen urgelitano de la conquista fue causa también de que la parroquia de Peralta y las de los pueblos que formaron la baronía se incardinaran a la diócesis de la sede de Urgel. Contigua a la baronía de Peralta surgió la de Castro, creada por Jaime I el Conquistador para su querido bastardo Fernán Sánchez, por lo que los varones de Castro llevarán luego el calificativo honorífico de reales. Ambas baronías se unieron a mediados del siglo XIV por enlaces matrimoniales de sus herederos. Cuando nació José Calasanz, eran señores de las baronías de Castro y Peralta Berenguer Arnau de Cervelló, barón de la Laguna, y su esposa, Leonor de Boixadors. El barón murió hacia 1559-60, y sus títulos y señoríos los heredó su hijo homónimo Berenguer Arnau, que casó con Margarita de Alagón. De Leonor de Boixadors y de su hijo Berenguer Arnau oír hablar mucho el pequeño José durante toda su infancia, transcurrida en Peralta, pues ellos eran los señores del pueblo. Más todavía, en su propio hogar se sentiría de modo especial pues su padre, Pedro Calasanz, consta que era baile de Peralta en 1559 y 1572, sin que podamos saber si permaneció en el cargo ininterrumpidamente tantos años. Y el baile era el representante directo de los varones y procurador de sus derechos e intereses patrimoniales. La baronía de Peralta comprendía los pueblos de Gabasa, Calasanz, Pelagriñón, Rocafort, San Esteban de Litera, Sonta, Purro y Cáceres, siendo la villa de Peralta la capital de la baronía y su baile local era también, normalmente, el baile general de toda la baronía. La capital de la baronía de Castro era Estadilla, donde tenían residencia los señores, y por ello cumplía también funciones de capitalidad de ambas baronías conjuntas. No obstante, tales capitales o cabezas de baronía no dejaban de ser pueblos pequeños, pues según datos aproximados Peralta debía de tener por estos años de mediados del siglo XVI unos 70 fuegos, es decir, unos 315 habitantes, y Estadilla 20 o 25 fuegos más, es decir, de 400 a 430 personas. La villa de Peralta de la Sal, a 523 metros sobre el nivel del mar, se sienta en una abierta hondonada en la confluencia del barranco de Gabasa con el río Sosa o la Sosa, que baja de Calasanz y vierte sus aguas en el Cinca a la altura de Monzón. En sus tierras predomina el secano, con los productos típicos de la trilogía mediterránea: trigo, vino y aceite.
En las márgenes del río hay una zona considerable de regadío y en las tierras altas y montañosas predomina la carrasca, tan abundante en tiempos pasados, que en 1798 el historiador Ignacio Azo describía la villa rodeada de dilatados carrascales. A unos 1000 metros al este de la villa, en los barrancos del Manantial, la Gollenera y la Poza Grande, brotan tres fuentes, cuyas aguas saladas convierten toda aquella rinconada en un enorme tablero cuadriculado de salinas, que durante siglos, con una sencilla organización artesanal, alimentaron esta industria tan característica que dio a Peralta su propia denominación de la sal. Normalmente se exportaba a Cataluña y a Francia. En esta villa y su entorno transcurrió feliz la infancia de José Calasanz. Las no escasas y variadas tierras, y aún salinas, que poseía su padre, nos cercioran de que el niño debió de conocer y recorrer el término de su pueblo, en cuyos olivares, por otra parte, tuvo lugar la escena más famosa y recordada de sus años mozos. 1. 2. En el reino de Aragón San José de Calasanz hablaba y escribía perfectamente en catalán. En su pueblo natal persistía una forma dialectal catalana, fuertemente influida por el castellano aragonés, por ser Peralta y sus pueblos de la baronía la última avanzadilla del condado catalán de Urgel desde el tiempo de la conquista. No fue, pues, un castellano fronterizo, influido y corrompido por el vecino catalán, sino más bien un catalán fronterizo, debilitado por el castellano aragonés que se hablaba en la zona colindante. Durante sus estudios en la Universidad de Lérida y sus años de actividad sacerdotal en su diócesis de Urgel tuvo ocasión de limar y perfeccionar su lenguaje materno, consiguiendo hablar y escribir correctamente en catalán. Además, como hijo de Peralta de la Sal, pertenecía a la diócesis catalana de Seu de Urgel, y como sacerdote formó parte de su clero. Pero ni la lengua ni la adscripción diocesana definen propiamente la nacionalidad de las personas. La baronía de Castro y Peralta estaba enclavada entre los ríos Inca y Noguera Ribagorzana. Los pleitos sobre fronteras entre los condados catalanes y el reino de Aragón movieron al rey Jaime I a fijar la línea divisoria en el Cinca a mediados del siglo XIII, pero su nieto Jaime II, en 1300, la pasó del Cinca al Noguera Ribagorzana, no sin la lógica protesta de las cortes catalanas. Pero, a pesar de ello, la frontera permaneció inalterada hasta hoy. Por tanto, desde 1300, las baronías de Castro y de Peralta quedaron anexionadas o incluidas en el reino de Aragón, junto con todo el territorio intermedio entre el Cinca y el Noguera Ribagorzana. No obstante, en la primera mitad del siglo XVII fueron publicados en Flandes unos mapas en los que la frontera de Cataluña se colocaba anacrónicamente en el Cinca, provocando confusiones. La baronía de Castro y Peralta, como todas las otras innumerables baronías, condados, ducados y marquesados esparcidos por toda la península, estaban enclavados dentro de los límites de los reinos o principados históricos. No puede, pues, considerarse la baronía de Castro y Peralta plenamente autónoma y soberana, como un estado más de la corona de Aragón. Forzosamente tenía que pertenecer al reino de Aragón o al Principado de Cataluña. Y los propios habitantes de Peralta tenían conciencia de pertenecer al reino de Aragón en aquellos años de la infancia de José Calasanz. En un censal fechado en Peralta de la Sal el 18 de agosto de 1566 se lee: dicho lugar de Peralta de la Sal y sus términos están sitos dentro del presente reino de Aragón y confrentan con términos de los lugares de Calasanz, Sant Esteban de Litera, del Campel, Tamarite de Litera, Sorite y Gabasa. En las capitulaciones matrimoniales de Pedro Calasanz, hermano del santo, firmadas el 20 de febrero de 1576 en Peralta de la Sal, se dice: no se hace el presente matrimonio ni los presentes capítulos según fueros y observancias del presente reino de Aragón y costumbres de Cataluña. El canónigo de Lérida Miguel Jiménez Barber, gran amigo del santo, afirmó en el proceso informativo de 1651. Sé dónde está el lugar de Peralta de la Sal, por el que se me pregunta. Mi madre era de un lugar distante 3 millas de allí y yo de 6 vinace y este lugar está en el reino de Aragón. El mismo testigo recuerda que cuando estudiaba en la Universidad de Lérida toda la juventud de nuestro país de Aragón le habían elegido el Calasanz para prior de la nación. El propio José Calasanz afirma expresamente que era aragonés en un memorial informativo sobre los orígenes de las escuelas pías, diciendo: José de la Madre de Dios, del lugar de Peralta de la Sal, diócesis de Urgel, en el reino de Aragón. Y en una carta de 1632 dice:
Mientras yo viva, por ser aragonés de nación, pero romano de sentimiento y costumbres, dado que son ya más de 40 años los que vivo en Roma, olvidado prácticamente de la patria. Pero no debió de ser tanto el olvido si muchos de los que le trataron y convivieron con él sabían que era aragonés. Incluso la virreina de Cerdeña, en la carta ya mencionada de 1648, le escribía: supe que vuestra paternidad reverendísima era aragonés y de su nombre no puse en duda si conocía la casa de mis padres que eran los señores de las baronías de Castro y Peralta. A pesar de todo lo dicho, apenas muerto el santo hubo quienes dijeron que no era aragonés, sino catalán. Pero contra esta afirmación reaccionaron los escolapios de San Pantaleón, en cuya casa había vivido y muerto el fundador, pues sabían que el santo viejo, como cariñosamente le llamaban a sus espaldas, siempre había afirmado ser aragonés. En efecto, el P. Juan Carlos Caputi, uno de los primeros historiadores o cronistas de la orden, escribió en sus memorias que, a raíz del proceso de beatificación, se pidieron cartas postulatorias al rey de Francia, y habiéndome sido ofrecidas por personas de consideración las instancias del rey de Francia por algunos señores catalanes, que pretendían que nuestro venerado padre fundador hubiese nacido en el reino de Cataluña y vasallo del rey de Francia, que en aquel tiempo lo había ocupado en parte, yo renuncié a aquellas ofertas, sabiendo que el padre era del reino de Aragón y no catalán, porque cuando ocurrió su muerte en 1648 hubo contrastes entre los aragoneses y catalanes, pues cada uno de ellos pretendía ser su compatriota, pero hubo un doctor aragonés que aportó historias del reino de Aragón donde se decía que no solo la familia de Calasanz, sino también Peralta de la Sala estaban bajo el dominio del reino de Aragón, como nuestro mismo padre decía ser aragonés y en todas las cofradías donde se inscribió en Roma constaba como José Calasanz aragonés. Él, sin embargo, prefería quizá que le consideraran romano de sentimiento y costumbres. 3. La familia Calasanz Gastón. No se puede olvidar que el fundador de las escuelas pías vive y muere en plena época barroca, en la que, entre otras cosas, se exalta la nobleza de origen como uno de los valores máximos de la sociedad. No era suficiente motivo de glorificación el haber fundado una orden religiosa, sumamente apreciada en muchas partes de Europa, ni tampoco el haber sido elevado al honor de los altares un siglo largo después de su muerte. A esos honores eclesiásticos había que sumar, en lo posible, los mundanos, los apreciados por la sociedad contemporánea. Y así, ya desde un principio, en los primeros panegíricos que se declamaron en los funerales del santo, salieron a relucir sus virtudes ciertamente, pero también su noble prosapia, sus próceres ascendientes, su sello nobiliario. Se escribió a España pidiendo informes sobre su infancia, su actividad y su familia. Y se empezaron a trazar árboles genealógicos, en cuyas raíces no faltaba sangre de reyes. Las biografías de casi 3 siglos siguieron repitiendo y ampliando detalles de la nobleza, e incluso riqueza, de sus padres y progenitores. Un santo del siglo de oro español debía brillar, a ser posible, entre la rancia nobleza de su tiempo. Todos estos oropeles retemblaron y cayeron como hojas otoñales cuando en 1921 el canónigo de Urgel, Pedro Politubau, publicó un estudio titulado Sant Josep de Calasanz oficial del capítulo de Urgel, en el que aparecía en la nota archivística de la toma de la tonsura de Calasanz que su padre, Pedro Calasanz, había sido herrero. Se desempolvó el documento correspondiente, en pergamino, que el santo se había llevado a Roma, junto con los demás referentes a las otras ordenaciones, y se vio con estupor que habían sido raspadas las palabras Fabri Ferrari, pero todavía se podían adivinar los rasgos de las 2 Fs. Quien borró las comprometedoras palabras quiso ocultar ante la historia la cualidad servil y humilde del padre del santo fundador. Y la polémica en 1921 surgió entre los defensores a ultranza de las viejas y tradicionales glorias nobiliarias de los Calasanz y los nuevos impugnadores, que las negaban rotundamente. Investigaciones posteriores, más serenas, han llegado a esclarecer que, efectivamente, tanto el padre, Pedro Calasanz, como la madre, María Gastón, eran de familias de infanzones, equivalentes en Castilla a hidalgos y en Cataluña a doncel, es decir, el grado ínfimo en la escala de la nobleza.
El término de herrero hace pensar a algunos que se trata de maestro armero, como se comprueba en otros casos de infanzones, pero no hay argumentos apodícticos para desechar la hipótesis de que se trataba de una herrería normal de pueblo y que el tintineo de los martillos sobre el yunque fuera la música de fondo que llenó las jornadas del pequeño José hasta que dejó Peralta para empezar sus estudios superiores. Otra reminiscencia de la exaltación nobiliaria del santo fue el intercalar el de entre su nombre y su apellido. Así lo exigía la costumbre española. Y así perdura hasta el día de hoy contra la evidencia de un sinnúmero de documentos originales. Hay unos cuantos que nombran a su padre, añadiendo a veces el oficio de baile general, pero no aparece nunca el de. En las capitulaciones matrimoniales de su hermano mayor, Pedro, y en las de su hermana Esperanza, en que además de los contrayentes se nombran a otros miembros de la familia Calasanz, ni una sola vez se antepone el del apellido. Veas este ejemplo en que se mencionan a casi todos los miembros de la familia. Ítem es pacto y condición entre las dichas partes que el dicho Pedro Calasanz menor trae y los dichos Pedro Calasanz y María Gastón sus padres le dan, reservándose los dichos donantes, a dicho Pedro Calasanz hijo suyo contrayente matrimonio, a Giuseppe Calasanz, María Calasanz, Juana Calasanz, Magdalena Calasanz y Isabel Calasanz fijos suyos. Y si su padre y sus hermanos y hermanas jamás usaron el de, lo lógico es que tampoco José lo usara. Y así fue. Pues, además de las cartas primeras que escribió desde Roma, en que no olvida lucir su grado de doctor, pero escribe simplemente Joseph Calasanz, hay una abundante colección de documentos en el archivo catedralicio de Seu d'Urgell, firmados por Calasanz o que le nombran, y tampoco aparecen de una sola vez el de. Otra serie muy rica de firmas autógrafas o citas de su nombre y apellido aparece en los libros de cuentas del mercader Antonio Janer, en cuya casa de Urgell vivió por un tiempo Calasanz. Unas 30 veces se firma Joseph Calasanz y una 10 en latín, Josephus Calasanz. El mercader le cita unas 150 veces así, Joseph Calasanz, y solo 2 veces interpone el de. Con lo que concluimos, sin género de dudas, que la partícula nobiliaria fue añadidura barroca de sus panegiristas. No obstante, sería pecar de excesivo criticismo histórico si quisiéramos eliminar hoy radicalmente esa partícula, consagrada ya por el uso durante siglos. El descubrimiento de la herrería hizo pensar a algunos que la familia Calasanz era más bien pobre y dependía del trabajo manual del padre. Pero los documentos nos sugieren que era una familia bien acomodada y sin estrecheces económicas. Los padres dotaron a sus 5 hijas, casándolas con jóvenes de su misma condición social. Costearon los estudios de José desde que salió del pueblo y se trasladó a Estadilla, y luego a las universidades de Lérida, Valencia y Alcalá de Henares. En las capitulaciones matrimoniales de Pedro, el heredero, se nota que la familia dispone de abundantes bienes, que provenían de la dote de la madre, del trabajo manual del padre, de sus largos años de baile general de Peralta, cuyo oficio era bien retribuido. En Viejas Centenas de Peralta se habla de las propiedades de Pedro Calasanz y María Gastón, y se dice que tienen casas en el pueblo y campos de viña y olivares, huertos, era y pajar, una salina, un linar, etc. Además de baile general y herrero, fue sobre todo labrador, todo lo cual no estaba reñido en Aragón con la condición de infanzón de natura. Los investigadores de la genealogía del santo no están de acuerdo en precisar la rama directa de la que brota su padre, cuyos progenitores no consta documentalmente quiénes fueron. Lo único cierto es que el apellido Calasanz era abundante en estas tierras ribagorzanas, y desde la lejanía del medievo hasta los tiempos que historiamos fue normalmente apellido de infanzones. También el apellido Gastón era de infanzones, pero los genealogistas calasancios solo se han preocupado del árbol paterno de los Calasanz y no del materno de los Gastón, secundando con ello la actitud de Mosén José Calasanz Gastón, que se llevó a Roma el sello familiar con las armas de los Calasanz y lo estampó en sus primeras cartas, ostentando así su infanzonía. Los padres de nuestro protagonista fueron, pues, Pedro Calasanz y María Gastón o Gastó, ambos de Peralta de la Sal. Hay quien hace a Pedro Calasanz oriundo de otros pueblos vecinos de Peralta. Pero el hecho de que apenas casado fuera ya miembro del Consejo del Pueblo y luego desde 1559 a 1572, con o sin interrupción, fuera nombrado baile general de la baronía de Peralta, nos sugiere que tales títulos y oficios no podían confiarse a un recién llegado. De este matrimonio nacieron 8 hijos, a saber, Juan, María, Pedro, Juana, Magdalena, Esperanza, Isabel y José.
El primogénito, Juan, debió de morir soltero y en edad adulta, y los demás casaron todos, excepto el último, naturalmente. Pedro, Esperanza e Isabel murieron antes de que José marchara a Roma. De las demás hermanos y de sus hijos habla y se preocupa José en sus cartas desde la ciudad eterna. 1:4 Nacimiento de José. Es curioso que de algunos santos, aun relativamente modernos, se ignore la fecha precisa de su nacimiento, ya sea el día, el mes o el año, o todo a la vez. Así ocurre, por ejemplo, con Juan de Ribera, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Vicente de Paúl, Antonio María Claret, etc. Tratándose de geografías, lo más adecuado sería imitar a San Buenaventura, que, copiando a Tomás de Celano, empezaba así la leyenda de San Francisco. Hubo en la ciudad de Asís un hombre llamado Francisco, cuya memoria permanece en bendición. Pero el estilo geográfico, con el encanto de su credulidad y su sabor místico, ha pasado de moda, y las biografías actuales exigen precisión y documentos. Poco seguros estaban los escolapios de Roma sobre la edad de su fundador en los días de su muerte y sepultura, pues en la lámina de plomo que introdujeron en el féretro escribieron que había muerto a los 92 años, y en el acta notarial de defunción dejaron entrever su duda añadiendo un circiter, cerca de, poco más o menos. Y esta fue la opinión generalizada de los primeros cronistas de la orden, aunque algunos concretaron la duda diciendo que había nacido en 1556 o 1558. Pero prevaleció en 1556 en las vidas del santo, hasta incluso 1956, en que hubo celebraciones oficiales del aniversario 4 veces secular. En cuanto al día y mes, se creyó ya en aquellos primeros años después de su muerte, que había nacido el 9 de diciembre o el 11 de diciembre o el 11 de septiembre. Uno de los cronistas más fidedignos fue el P. Vicente Berro, cuya opinión fue que había nacido el 3 o 4 de septiembre y había sido bautizado el 11 del mismo mes. No obstante, la tradición multisecular escogió como fecha de nacimiento el 11 de septiembre de 1556. Ya antes de que se publicaran las cartas de Calasanz hubo quien recurrió a ellas, y encontró algunas en que el santo hablaba de su propia edad, por lo que, apoyándose en tales declaraciones, propuso como más certera la fecha de 1557. El santo alude a sus años una docena de veces, diciendo, por ejemplo, entro en los 74 años. Soy un viejo de 76 años. Si no fuese de edad de 80 años, etc. Tales expresiones, a primera vista, parecen obvias, pero se has utilizado a veces, diciendo sin probar lo que el santo no contaba su edad por años cumplidos, sino por cumplir, es decir, seguía la fórmula latina annum agens. Según esta interpretación, el año de su nacimiento sería el 1558, mientras que si contaba por años cumplidos sería el 1557. Y esta última parece ser la hipótesis más aceptable, no solo por ser el modo normal de contar los años, incluso en su tiempo, sino porque en otras cartas suyas alude a la edad de otros y no hay duda de que cuenta por años cumplidos, como cuando dice que un recién nombrado maestro de novicios tiene la edad de 35 años, que era la exigida por el derecho canónico como años ya cumplidos. O cuando infinitas veces pregunta sobre los hermanos que han hecho su profesión antes de los 21 años, para aplicarles el breve pontificio que hablaba de 21 años cumplidos. De todos modos, ateniéndonos a las afirmaciones del santo, es claro que no pudo haber nacido en 1556. Y no parece que haya esperanza de poder encontrar su partida de bautismo, pues, como escribía en 1651 el procurador del clero de Peralta, el dicho lugar de Peralta de la Sal, donde nació y fue bautizado el doctor Calasanz, de 8 años esta parte ha sido invadido, saqueado y quemado por los franceses 2 veces, y a esta causa se han perdido las escrituras de dicho lugar, y entre ellas los 5 libros parroquiales en donde estaba escrito el bautismo del dicho doctor Calasanz y por este respecto no puede sacarse la fe de su bautismo. 1:5 Educación hogareña es un tópico en las vidas de santos decir que ya desde pequeños dieron pruebas de su futura santidad, debido generalmente a la buena educación recibida de sus padres. Y no hay por qué negarlo, aunque tal vez muchas de las cosas que se dicen son aplicables también a otros niños buenos que no han llegado a ser canonizados. No faltan testimonios concordantes entre los testigos del proceso de beatificación de nuestro santo y primeros cronistas. El H. Lorenzo Ferrari, que le atendió en sus últimos años, dijo:
Una vez que me exhortaba a mí y a otros súbditos jóvenes a la piedad cristiana, nos decía que él, de pequeño, atendía a las devociones y rezaba siempre el oficio parvo de la Virgen y otras devociones, pero muy particularmente el Santísimo Rosario. Y luego, oí decir al mismo P. José que su padre y madre le educaban en el temor de Dios y le hacían aprender las buenas letras, sus padres le educaban separándole con sumo cuidado de las malas compañías. Y el P. Scasellati, por cuanto me contó un condiscípulo del dicho nuestro P. General, que era de su misma edad y del cual no recuerdo el nombre, la puericia del P. José fue timorata de Dios y con indicios de no mediocre santidad frecuentaba muchísimo las devociones y exhortaba a los niños de su edad al temor de Dios y a la piedad cristiana. Seguramente este condiscípulo era el sacerdote José Musqueso Marquet, que, hallándose en Roma, en la iglesia de San Pantaleón, durante los funerales de Calasanz, contó a los escolapios anécdotas y recuerdos de la infancia de su paisano. Y a estos recuerdos se atiene también el P. Scasellati al añadir que el maestro de la escuela de Peralta solía colocar a veces sobre una silla al pequeño Calasanz, y ante el coro de sus condiscípulos le hacía recitar los milagros de Nuestra Señora, de Berceo, tal como se los enseñaba su madre. Y esta actitud del pequeño José Calasanz recitando ante los niños de Peralta los milagros de Nuestra Señora o exhortándolos a la piedad hacen pensar lógicamente en el futuro maestro y educador y fundador de una orden para la enseñanza. Pero entre todos los recuerdos evocados por José Marquet, ninguno tan delicioso y tan famoso como el que nos relata el P. Benito Salinieri. Me contó un cierto José Musches en la sacristía de nuestra iglesia de San Pantaleón, al tiempo en que el siervo de Dios estaba expuesto en la iglesia el 26 de agosto de 1648, un hecho singular del mismo siervo de Dios, sucedido en su tierna edad de 5 años aproximadamente, en dicha su patria de Peralta. El dicho José me dijo así: Padre, no os maravilléis de que este siervo de Dios sea un santo y muerto en concepto de tal. Porque, siendo yo su paisano y de su misma edad aproximadamente, se salió de casa y de la villa con un cuchillo y puñalito desenvainado en la mano. Yendo así y preguntándole yo dónde iba, me respondió: quiero ir a matar al demonio, porque es enemigo de Dios. La fantasía de los agiógrafos completó el relato, añadiendo que vio la sombra del maligno aparecer entre las ramas y como dice Berro habiendo ido a aquel olivar, subió a una higuera, rompiéndose la rama a la que había subido. Y el pobre niño volvió descalabrado a su casa. Con todo, aparte los detalles, es una aventura totalmente verosímil, y nos evoca a Teresa de Jesús y a su hermano Rodrigo escapándose de casa, todavía niños, para irse a tierra de moros a ser descabezados por amor a Cristo. Y con la piedad, las letras. En Peralta había una escuela de párvulos, en la que hemos visto al pequeño José recitando los milagros de Berceo ante sus compañeros. Allí debió de aprender a leer y escribir y alguna cosa más. Y en su casa le ayudaría también su padre, que sabía leer y escribir, pues aparece su firma en algunos documentos, mientras consta que ni su madre, María, ni su hermana Esperanza y probablemente tampoco las demás sabían escribir. No pudo estudiar latines en su pueblo porque hasta 1592 no había maestro para ello, como recordaba Calasanz escribiendo desde Roma al párroco. Me ha parecido muy acertado que hayan conduido maestro que enseñe latinidad en ese lugar, que será facilitar a los padres que hagan aprender letras a sus hijos, que es una de las mejores herencias que les pueden dejar. Este aprecio por la enseñanza de las letras es muy interesante, pues por estas fechas todavía no había empezado su tarea de maestro y educador en el Trastevere romano. 1.6. En Estadilla, terminados sus estudios elementales en la escuela del pueblo, tuvieron que pensar sus padres en buscarle un colegio donde pudiera cursar humanidades o gramática, latín, como se decía entonces. En Estadilla habían fundado los Trinitarios, en 1541, un convento en el que impartían clases de gramática propios y extraños, tal vez en régimen de internado. La fundación se debió a las solicitudes de los señores de Castro y Peralta, interesados en que hubiera en sus baronías un centro de humanidades, preparatorio para la universidad. Los había también en Benabarre y en Monzón, pero era natural que los niños de las baronías de Castro y Peralta, los pocos que emprendían estudios superiores, acudieran a Estadilla, cabeza de ambas baronías. Y así lo hizo José Calasanz Gastón. Por lo que se desprende de los estatutos y otros documentos de las universidades de la Corona de Aragón respecto a la enseñanza de la gramática, en el estudio de los trinitarios de Estadilla las humanidades o latines debían dividirse en 3 cursos: pequeños, medianos y mayores.
El texto básico era el Nebrija, y estudiaban gradualmente los principios gramaticales, la sintaxis, la prosodía y la retórica. Los autores estudiados solían ser Terencio, Cicerón, César, Salustio, Tito Livio, Tácito, Virgilio, Horacio, Marcial e incluso los diálogos de Luis Vives. Uno de los primeros biógrafos, P. Cataluxi, escribe que después de haber estudiado gramática y retórica con mucho provecho en verso y en prosa, fue mandado a la Universidad de Lérida. El P. Luis Cavada, que en 1690 estuvo en Peralta y sus alrededores buscando noticias referentes al santo, nos dejó este testimonio. Recuerdo también que el vicario de Benabarré, muy amigo de José Calasanz, tenía un libro, como un ritual romano, manuscrito, de variadas y elegantísimas poesías españolas, compuestas por dicho Ben. Padre mientras estudiaba en Lérida, Valencia y Huesca, cosas exquisitas sobre el sacramento y misterio del ESMA, Trinidad y otros argumentos sagrados. Aunque el P. Cavada sitúe estas poesías en el periodo universitario de Calasanz, parece más acertado pensar que las compusiera en sus años de estancia en Estadilla, dado que el tema destacado de las poesías es la Santísima Trinidad, y el muchacho estudiaba en el Colegio de los Trinitarios, además de que en aquellos años estudió retórica y poética, junto con las demás humanidades. Los hagiógrafos no nos dieron muchos detalles sobre los estudios humanísticos, pues les interesaba poner de relieve las noticias referentes a la santidad de su vida. Y de este periodo de estadilla había declarado lo siguiente en los procesos su amigo el canónigo de Lérida Miguel Jiménez Barber. Sobre la educación del P. José en su puericia, puedo decir lo que oían los viejos y ancianos de aquel país, como el citado Antonio Calasanz y el señor Francisco de Ajer, ministro familiar del Santo Oficio, que fue condiscípulo del P. José, con el cual estudió de pequeño en Estadilla. Y es que todos le llamaban el Santet, que quiere decir el Santito, agregando, además, que nunca iba a la escuela sin haber hecho antes oración, y así lo hacía todos los días, aunque sus compañeros se le burlasen. Estos recuerdos de condiscípulos de Estadilla enlazan coherentemente con lo que dijeron sus también condiscípulos de Peralta sobre su piedad, sus exhortaciones a los amigos, sus recitales de los milagros de Berceo y su lucha con el demonio en los olivares de Peralta. Todo ello, lo de Peralta y lo de Estadilla, fructificó en vocación sacerdotal. En este caso es su propio padre, Pedro Calasanz, quien nos lo atestigua. En un testamento que otorgó el 8 de marzo de 1571 nombra heredero universal de todos sus bienes a su hijo Pedro, pues su primogénito Juan había muerto, y entre sus recomendaciones le dice que no solo lo mantenga José con la decencia correspondiente a su calidad, dándole todo lo que hubiese menester, sino que confiándose a clérigo, le sea dado patrimonio suficiente para subir a los órdenes sacros, si ya beneficio alguno no tuviere. Según algunos biógrafos, entre ellos el primitivo P. Berro, cuando terminó el joven José sus estudios de gramática, es decir, antes de ingresar en las aulas universitarias de Lérida, tuvo un enfrentamiento con su padre, que quería encaminarle hacia la carrera militar, en contra de la vocación eclesiástica que sentía ya Calasanz. Pero seguramente hay que diferir este enfrentamiento unos años más. Al momento dramático en que muere Pedro, el heredero de la casa y esperanza de la continuación del apellido. José entonces estaba ya a mitad de sus estudios de teología. En marzo de 1571 José contaba todavía 13 años, y su padre manifestaba expresamente en el testamento firmado en esa fecha, que confía en que sea clérigo. Pudo ceder, sin duda, a los deseos manifiestos de su hijo, pero no es muy probable que, dados los tiempos, dejara prevalecer la voluntad del niño sobre la suya propia. Probablemente, el curso 1570-1571 fue el tercero y último que pasó José en Estadilla. Pudo empezar estos estudios en 1568-1569, a los 11 años recién cumplidos e ingresar en la universidad a los 14. De hecho, los alumnos de gramática en el Estudio General de Lérida solían ser niños de 10 a 14 años. Por tanto, antes de emprender su carrera universitaria, es natural que manifestara a sus padres, sino antes, su deseo de ser sacerdote. Y su padre, en el testamento de marzo de 1571, pudo ya afirmar que José quería ser clérigo. Pero deberían pasar todavía muchos años y no pocas contradicciones antes de que el herrero y baile de Peralta viera a su hijo cantar misa en la iglesia parroquial del pueblo.
2 estudios universitarios y ordenaciones. 2. 1. Versión tradicional y datos documentales. Entre los panegiristas de primera hora no faltó quien, como el P. Scasellati, a la vez que exaltaba con ampulosos párrafos la nobleza de Calasanz y glosaba con satisfacción su escudo de armas, le hacía recorrer como estudiante las celebérrimas universidades de toda España. Los cronistas y biógrafos contemporáneos fueron más discretos, empezando por el P. Cataluxi, quien en una breve noticia que sirvió de esquema biográfico para la oración fúnebre que pronunció el carmelita descalzo Fray Jacinto de San Vicente al cumplirse el mes del fallecimiento del santo, dijo que después de haber estudiado gramática y retórica con mucho provecho en verso y en prosa fue mandado a las universidades de Lérida, Valencia y Alcalá y se doctoró en Sagrada Teología, Leyes Civil y Canónica. Y este fue el núcleo esencial, repetido casi sin excepción por todos los biógrafos hasta nuestros días. Hubo alguno que otro, ya entre los del siglo XVII, que por su cuenta amplió las noticias, doctorándolo también en filosofía o añadiendo al trío universitario de Lérida, Valencia, Alcalá los nombres de Salamanca o de Perpiñán o de Huesca. Ha habido en tiempos recientes investigadores que han intentado encontrar el nombre de José de Calasanz en los libros de matrículas y similares de las universidades de Lérida, Valencia y Alcalá, pero ha sido en vano. Su nombre no aparece en ninguna de las tres. No obstante, faltan alusiones documentales de la estancia indiscutible del estudiante en Lérida y Valencia. Y dada la persistencia de la unión nominal de las tres, avalada por la coincidencia testifical de los primeros biógrafos y cronistas, no hay razón para negar la presencia del santo en la celebérrima Complutense. La cronología y los hechos posibilitan esta hipótesis. Hay que añadir, sin embargo, que los datos documentales de que disponemos no nos permiten determinar con seguridad la cronología de los estudios de nuestro protagonista, ni los elementales, ni los de gramática, ni los universitarios. Por ello, aun los autores más recientes discrepan a la hora de presentar el cuadro cronológico de la larga carrera del estudiante José Calasanz. Pero si los biógrafos nos dicen unánimemente que estudió gramática, leyes y teología, y estas dos últimas materias en aulas universitarias, es lógico recurrir a los estatutos académicos de entonces para saber los años que tuvo que dedicar a cada periodo de sus estudios. De aquí que concluyamos que debió de cursar 3 años de gramática, pues era exigencia insoslayable para cualquier carrera universitaria e incluso estos estudios solían hacerse en las mismas universidades. Igualmente eran necesarios 2 años al menos de artes y filosofía, o 3 para graduarse. La carrera de leyes duraba en Lérida al menos 4 años para el grado de bachiller, 7 para doctorarse en Derecho Civil y 5 en Derecho Canónico. Para el título bachiller en teología se requerían 4 años, a los que seguía cierto periodo de prácticas en las llamadas catedrillas para doctorarse, en contraste con las cátedras propias de los ya doctores. De los grados académicos conseguidos por Calasanz solo nos consta documentalmente que fue doctor en teología, pues así se firma él. Sin embargo, ningún documento oficial, ni firma propia, aluden a su graduación en Derecho o en Filosofía. Y sería inexplicable que en todo el largo proceso para conseguir alguna canonjía en Roma no se aludiera a sus títulos en leyes o en filosofía, si los tuviera, como se alude a su doctorado en teología. Que se omitiera su posible título o grado de bachiller en artes o filosofía podría explicarse, pero no el silencio sobre su doctorado en leyes, si lo consiguió, como decían sus biógrafos. 2. Universidad de Lérida. Primer periodo. Terminados los estudios de gramática en Estadilla, José Calasanz Gastón, con sus 14 años recién estrenados, en el otoño de 1571, suponemos, emprende viaje hacia la ciudad del Segre. Era la primera vez que salía del ámbito de su baronía natal de Peralta y Castro y traspasaba el linde fronterizo del Reino de Aragón. El antiquísimo Estudio General de Lérida había sido fundado en 1300 por Jaime II, como centro universitario para toda la corona de Aragón. Más tarde surgirían otras universidades en Huesca, Zaragoza, Valencia, Tarragona, Barcelona, etc., ofuscando las viejas glorias del estudio lerdense. Y debido a su carácter fundacional de única universidad en toda la corona de Aragón, mantuvo a través de los siglos la agrupación de sus alumnos en las 3 naciones que componían dicha corona: aragoneses, catalanes y valencianos. Por estatutos, el rector era un estudiante con plenos poderes jurisdiccionales y académicos sobre profesores y alumnos. Cosa increíble para nosotros.
y para respetar la igualdad de derechos, cada año el rector debía ser elegido entre los estudiantes legistas de cada una de las 3 naciones, en turno riguroso. José Calasanz Gastón, como nacido en Peralta de la Sal, perteneció a la nación aragonesa a todos sus efectos. Debido en parte a su propia estructura funcional, por la que el poder y la autoridad deliberante estaba en manos de los mismos estudiantes, y en parte también al carácter de los universitarios de todos los tiempos, el Estudio General de Lérida nunca estuvo exento de algaradas y reyertas, desórdenes y alborotos provocados por los estudiantes, tanto en el recinto universitario como en las calles y plazas de la ciudad por este motivo, y debido también al deseo de actualizar ciertos métodos y costumbres anticuadas, se había intentado una reforma en los años 1557-1559 por el obispo leridano Miguel de Puig. Pero murió el reformador sin haber conseguido su objetivo. En julio de 1575 nombraba Felipe II nuevo visitador reformador al también obispo de Lérida Antonio Agustín Albanelli. Por estas fechas hacía ya 4 años que frecuentaba aquellas aulas José Calasanz Gastón, y en esos años había tenido ocasión de presenciar y vivir el ambiente bullanguero, tumultuoso, levantisco y perturbador de los estudiantes. Un ejemplo. El 3 de septiembre de 1574, el obispo Albanel prendió al estudiante Juan Bautista Boil, valenciano, que era el rector del Estudio General, y, dado que era clérigo, lo encerró en las cárceles episcopales. Pero la ciudad, amotinada por los estudiantes, sacó pendón y bandera, y reuniéndose mucha gente con diversos géneros de armas, llegaron amenazantes al palacio episcopal, forzando al obispo, amedrentado, a soltar al preso. Era de esperar. También de Lérida tenemos testimonios de la conducta excepcional del estudiante Calasanz, que sigue con coherencia lo que ya nos dijeron de sus años en Peralta y en Estadilla. Y el ambiente de Lérida era ciertamente mucho más provocativo y peligroso aquí, pues, lo que declaró el testigo procesal y canónigo precisamente de Lérida, Miguel Jiménez Barber. Estudiando en la Universidad de Lérida en su juventud, me contó el señor Mateo García, sacerdote y condiscípulo del siervo de Dios, siendo yo muy díscolo y teniendo a menudo porfías, a causa de las cuales me encontraba luego en grandes peligros, recurrí al joven José, el cual con su consejo y ayuda me sacaba de dificultades. Y solía decir que para él era José su Espíritu Santo, no teniendo otro consejero que él en sus apuros. Este y los demás testimonios sobre la piedad del niño, adolescente y joven José Calasanz podrían parecernos elogios tardíos y del común de confesores, pero la garantía de su credibilidad radica en que se nos dan los nombres concretos de los condiscípulos que recordaban estas anécdotas de sus años mozos. José Marquete en Peralta, Francisco de Ajer en Estadilla, Mateo García en Lérida. Y no se trata de generalidades, sino de cosas y casos concretos. Por lo que a Lérida se refiere, es curioso constatar que a sus 82 años todavía recordaba Calasanz los tiempos azarosos de su juventud universitaria, y, como entonces, seguía dando consejos a jóvenes fogosos y pendencieros. En abril de 1639 escribía al P. Fedele. Su hermano Joaquín es tan ardiente que ha vuelto a reñir con algunos escolares al volver del colegio, y con un cuchillo que le vino a las manos, con otros compañeros, hirió a uno por la espalda y dicen que está gravemente enfermo. Le he aconsejado que vaya a Nápoles donde estaba el P. Fedele, y si no sale de Roma y le cogen, será difícil librarlo porque es solitus delinquere, acostumbra delinquir. Y en junio volví a escribir al P. Fedele. En cuanto a su hermano Joaquín, vuestra reverencia hágale confesarse y comulgar todos los domingos, pues haciéndolo con devoción se irán apagando los rumores y humores juveniles, de lo contrario encontrará a alguien que tal vez leyera sin poderse confesar. Y Dios suele permitir tales cosas a los que hacen el bravo, como tantas veces se vio en mis tiempos. En las aulas del estudio de Lérida debió de estudiar 3 años de artes o filosofía y al menos 4 de leyes. Si hemos supuesto que en el otoño de 1571, confiando en que sea clérigo, como decía su padre, se trasladó a Lérida, debió de terminar filosofía en el verano de 1574. Y si estudió luego derecho durante 4 años, debió de ser desde el otoño de 1574 hasta el verano de 1578. Casualmente se conservan 2 documentos, uno de septiembre de 1573 y otro del mismo mes del año 1577, en que firma con otro compañero Giuseppe Calasanz y en ambos añade estudiante. Lástima que no diga de qué.
Con ello nos cercioramos de que las vacaciones solía pasarlas en su casa o en su tierra, pues en 1577 firmó en Peralta y en 1573 firmó en el pueblo vecino de Gabaza. Su condiscípulo Mateo García, dice el canónigo Jiménez Barber, me contó además que toda la juventud estudiantil de su nación aragonesa le había elegido por prior de su reino y servía de efectivo recurso a todos, y por todos era tenido como hombre de toda virtud y bondad, y esto, como digo, era en su juventud en el estudio de Lérida. Los biógrafos italianos interpretaron este nombramiento de prior como una especie de príncipe los estudiantes, de corte honorífico. En tiempos recientes se creyó que podía significar rector de la universidad, dado que en Lérida el rector era un estudiante elegido por estudiantes, de modo que Calasanz pudo ser elegido cuando tocaba el turno a Aragón. No se puede negar tal hipótesis, y todavía no se han encontrado documentos que desmientan categóricamente esta posibilidad. Otra hipótesis sugiere que en vez de rector pudo ser elegido consejero del rector, dado que efectivamente el rector tenía consejeros de las tres naciones, elegidos por los estudiantes de cada una de ellas. Lo extraño del caso es que Jiménez Barber era canónigo de Lérida y alumno de su estudio, y conocía perfectamente la terminología exacta. Como dijo, pues, prior y no rector o consejero. Modernamente se ha propuesto otra hipótesis. En Lérida existía el Colegio de la Asunción o de Domingo de Pons para estudiantes becarios. Y en sus estatutos se habla del prior o rector y viceprior. Residió Calasanz en este colegio y fue nombrado rector o prior del mismo, dado que ese cargo lo desempeñaba también un estudiante. Ante los acontecimientos de gran relieve en la vida universitaria de Calasanz de esta época hilerdense, hay que recordar que el 17 de abril de 1575 recibió la tonsura clerical de manos de su propio obispo de Urgel, Juan Dimas Loris, en la iglesia del Santo Cristo de Almatá, en la ciudad de Balaguer. Había entonces estudiantes que se tonsuraban para gozar de algún beneficio eclesiástico sin intención de continuar hasta el sacerdocio. José Calasanz Gastón se tonsuró porque sentía verdadera vocación sacerdotal, testificada en 1571 por su padre. Y no gozó de beneficio eclesiástico hasta recibir el subdiaconado, teniendo asegurada su subsistencia por expresa provisión padre, manifestada en el testamento de 1571 y en las capitulaciones matrimoniales del heredero, Pedro, firmadas en 1576. El mismo año en que recibió la primera tonsura nuestro estudiante hubo otro acontecimiento importante en Lérida. La primera misión predicada por los padres jesuitas, que debió de causar gran conmoción espiritual, incluso entre los estudiantes. Y tales misiones se repitieron en los años siguientes hasta 1580. Calasanz recuerda en sus cartas algunas veces, siendo ya muy anciano, que él había respetado a los jesuitas desde jovencito, e incluso en una de las alusiones de 1644 dice que les conoce desde hace ya 80 años. Si el cálculo es exacto, los conocería por primera vez en 1564, a la edad de 7 años, cuando todavía no había salido de Peralta. Pero en estas referencias recordaría indudablemente otras ocasiones durante su juventud estudiantil, en que volvió a encontrarse con ellos. Y terminados sus estudios de leyes, abandonó Calasanz el Estudio General de Lérida. 2, 3, en Valencia y Alcalá de Henares. ¿Por qué no siguió estudiando en Lérida? Sin duda hubo razones muy poderosas para dejar la ciudad del Segre y marcharse a Valencia, tan lejos de Peralta. Y no es fácil encontrar respuesta satisfactoria. Desde luego, el Estudio General leridano había mantenido su prestigio en el campo de las leyes, pero no se había distinguido de modo especial en teología. Las exigencias de reforma en la universidad se notaban tanto en Lérida como en Valencia, y de ambas podemos encontrar quejas y dicterios sobre el lamentable estado de sus estudios. En este periodo inmediato al Concilio de Trento, la necesidad de una puesta al día se nota en todas partes. En Lérida, además, el ambiente estudiantil era probablemente mucho más difícil y revoltoso que en Valencia, dadas las estructuras internas de gobierno. Pero lo que más pudo influir en Calasanz para el cambio de sede de estudios fueron quizá los jesuitas. En sus conversaciones privadas seguramente aconsejaron a Calasanz, que iba a empezar la teología, que se trasladara a Valencia, donde los jesuitas tenían el Colegio de San Pablo, fundado en 1544, en el que enseñaban también teología con facultades pontificias para dar títulos académicos, y desde 1567 admitían alumnos externos.
El patriarca San Juan de Ribera reconocía la competencia con que se enseñaba la teología en colegios de religiosos, a la vez que lamentaba el estado de decadencia en que se encontraba la universidad y ello era causa de que muchos estudiantes abandonaran las aulas universitarias para cursar teología en las de religiosos. Si esto fue así, podríamos explicarnos por qué no aparece el nombre de José Calasanz Gastón en los registros de la universidad y, por desgracia, la expulsión de los jesuitas y otras perturbaciones hicieron desaparecer los archivos del Colegio de San Pablo. No falta en ninguna biografía el relato de la tentación sufrida por Calasanz cuando estudiaba teología en Valencia, a sus floridos 21 años de edad. Una escena así solo podía haber sido descrita por el propio protagonista y en un ambiente de suma intimidad espiritual. Y efectivamente así fue. Ascanio Simón había sido escolapio con el nombre de P. Jerónimo de Santa Inés, y en 1659, con miras al proceso de beatificación de Calasanz, hizo ante notario una declaración, cuyo núcleo es el siguiente. Habiendo ido una vez a dar cuenta de conciencia al Ben, siervo de Dios, después de haber discurrido de muchas cosas referentes al espíritu, me dijo que estando él a 21 años de edad en Valencia, cuando estudiaba Sagrada Teología, fue invitado por una dama a pecar y que por gracia de Dios bendito y de su excelsa madre, eludió el lazo que le había sido tendido por el diablo, abandonando a la mujer que al pecado le incitaba. El H. Lorenzo Ferrari, en su declaración procesal de 1652, dice que el santo se lo contó también a él, sin indicar el nombre del protagonista, pero el hermano sabía que hablaba de sí mismo, pues se lo había oído contar a un padre a quien ya había hecho esta confidencia. Este nuevo confidente añade que el joven tenía un empleo ventajosísimo, de grandísimo interés y ganancia suya en aquel lugar y él por oír de la ocasión de pecar partióse de aquel lugar, sin atender al provecho que allí abandonaba. El fidedigno P. Berro resumió lo que había oído del P. Jerónimo, diciendo que, estudiando en Valencia, consiguió honesto servicio como secretario de una noble y honrada señora, etc. Si el estudiante teólogo tenía 21 años, el lance debió de ocurrir durante el curso 1578-1579, el primero y único que vivió en Valencia, cursando precisamente el primer año de teología. Ya dijimos que, según nuestra opinión, el último curso de Derecho cursado en Lérida fue el 1577-78. Según la opinión unánime de los biógrafos, el estudiante Calasanz pasó de Valencia a Alcalá, y la razón de abandonar la ciudad del Turia fue la huida de la tentación. En la primitiva breve noticia del P. Cataluxi se lee que Calasanz huyó de aquella casa en busca de su confesor, y allí determinó no querer ya en adelante entrar en la casa de aquella señora, como lo hizo. Si estudiaba en el Colegio de San Pablo, y los jesuitas mismos se lo habían recomendado ya en Lérida, como hemos sugerido, cabe seguir pensando que su confesor fuera también jesuita y le aconsejara dejar la ciudad y seguir sus estudios en Alcalá, en que también tenían colegio, donde hizo sus estudios, por ejemplo, el futuro obispo de Urgel y protector de Calasanz, Andrés Capilla. En Alcalá había, además, un contingente notable de estudiantes de Aragón. Calasanz, pues, se trasladó a Alcalá, donde empezó el segundo curso de teología en el otoño de 1579, según nuestra hipótesis cronológica. 2. 4. Decisión definitiva de ser sacerdote. Al norte de la baronía de Castro y Peralta estaba situado el condado de Ribagorza, que en los años 1578-1581 anduvo revuelto, pues los abusos y tiranía del conde habían levantado en armas a los vasallos. La sublevación se extendió luego a las baronías vecinas, entre ellas las de Castro y Peralta. Los señores se solidarizan, como ocurre también entre los insurrectos. Y el hijo del antiguo baile general de Peralta, Pedro Calasanz Gastón, acude a la liza para defender los derechos de su señor. Pero en 1579 muere asesinado por los rebeldes. Y la muerte del heredero conmueve y trastorna los planes del afligido herrero de Peralta, quien, preocupado por el futuro de su hacienda y de la continuación de su apellido, intenta doblegar la voluntad de su hijo, que anda ya en su segundo año de teología con el ánimo decidido de llegar al sacerdocio. He aquí como lo testifica en 1651 un lejano pariente del santo. Habiendo muerto Pedro Calasanz, su hermano, heredero de la casa y hacienda de sus padres, sin hijos, los dichos padres le quisieron hacer heredero al dicho Joseph Calasanz de sus bienes y hacienda, y que él no quiso. Y esto es verdad.
La mala nueva de la muerte de su hermano le llegó a José junto con las insinuaciones de su padre de nombrarle heredero, lo cual suponía, lógicamente, fundar una familia para perpetuar el linaje Calasanz. No quedaban ya hijos varones en el hogar Calasanz-Gastón. Él era el último. Por el momento dio largas al asunto, siguiendo el curso sin decidirse a volver a su pueblo. Pero poco después, tal vez afectada excesivamente por la muerte de su hijo, murió también la madre. Probablemente José esperó el verano para regresar al hogar, terminado ya el segundo año de teología. El curso entero 1580-1581 lo pasó Calasanz en Peralta la Sal. Debió de sufrir el acoso de su padre, pidiéndole por todos los medios que renunciara a su vocación sacerdotal para dar herederos y perpetuidad a su casa y hacienda. Y esta batalla sería para el hijo mucho más dura y lacerante que la librada en Valencia frente a las insinuaciones de una dama. Y no es que sintiera una nueva tentación, ahora de bienes de fortuna unidos a una vida serena y feliz de padre de familia, sino que debió de dolerle la actitud desesperante de su padre, que apreciaba mucho más la continuidad de su estirpe que la decidida vocación sacerdotal de su hijo, cuya paternidad espiritual, fecunda y duradera por siglos, está muy lejos de intuir en aquel momento tanto el padre como el hijo. Fueron meses también en que el hijo debía estar junto al padre, que en un solo año había perdido al heredero y a la esposa. El primer biógrafo de Calasanz, P. Cataluxi, en su breve noticia, después de decir que había estudiado en universidades de Lérida, Valencia y Alcalá, nos narra la tentación de la dama, y a continuación escribe: volvió a la patria. Antes de volver a la patria, y borró ambas frases, dudando si era antes o después de volver a Peralta, y siguió luego. Enfermó gravemente, y con hacer voto de hacerse sacerdote, de repente recobró la salud. Y las dudas influyeron también en los biógrafos posteriores, que no sabían cuándo ni dónde colocar exactamente esa grave enfermedad. Nada obsta para que pensemos que ocurrió precisamente en ese año 1580-1581, en que volvió a su casa tras los tristes sucesos ocurridos. Fue, sin duda, una enfermedad providencial, y así la interpretan todos. El hijo manifiesta al padre que, si consigue salvarse del peligro, le permita seguir la carrera sacerdotal. Y hace su voto a la Virgen en ese sentido. La recuperación de la salud, con rapidez milagrosa, convence al padre para que acepte la decisión vocacional del hijo. Y el hijo, una vez liberado de la enfermedad, espera que empiece el nuevo curso para reanudar su interrumpida carrera eclesiástica. Fue un año difícil, pero decisivo para su futuro y aún para la gloria imperecedera del apellido de su padre. 2.5. De nuevo en Lérida. Órdenes sagradas. A mediados de octubre de 1581 salió de Peralta José Calasanz camino de Lérida. Camino ya conocido y tantas veces recorrido durante los 7 años que había frecuentado el estudio general y lerdense. No pensó volver a Valencia ni a Alcalá para terminar sus estudios de teología, donde los había comenzado. Tal vez la avanzada edad de su padre, agravada por los disgustos del último año, le aconsejaron quedarse más cerca. Y Lérida quedaba una jornada o algo más de Peralta. Muchos de sus condiscípulos seguirían allí, pues apenas habían pasado 3 años desde que dejó aquellas aulas. Le faltaban solamente 2 cursos de teología para dar por concluida su larga carrera eclesiástica. No pensaba por el momento sacar el doctorado, aunque solo por el momento. Durante estos 2 años debía recibir las órdenes menores y mayores para coronar sus aspiraciones vocacionales con el sacerdocio. Hacía ya 7 años que había recibido la primera tonsura de manos de su obispo de Urgel. Ahora, mientras estudiaba teología en el Estudio General de Lérida, no era necesario que su propio obispo le diera dimisorias o le ordenara. Para simplificar las cosas, todo ello podía tramitarse en la curia episcopal de Lérida. Pero casualmente en aquellos años, 1581-1583, estaba vacante la sede leridana, y tuvo que intervenir para exámenes y dimisorias el vicario general, Jaime Maúl. Y al no haber obispo en Lérida, se tuvo que mandar a los ordenandos fuera de la ciudad. Este es el motivo por el que José Calasanz, junto con otros compañeros de estudios, tuvieron que trasladarse a Huesca para recibir las órdenes menores y el subdiaconado en días sucesivos, con dispensa de intersticios, los días 17 y 18 de diciembre de 1582, de manos del obispo cense Pedro de Frago.
Tanto en las dimisorias del canónigo Maul como en las cartillas de ordenaciones se dice expresamente que el tonsurado José Calasanz es de la diócesis Urgel. En la ordenación de subdiácono, como hoy en la de diácono, tenía que manifestarse el medio de subsistencia del ordenando. Si es religioso, se dice que se ordena a título de pobreza, es decir, que por el voto de pobreza su sustento está garantizado por la orden a que pertenece. Si tiene bienes propios, se dice que se ordena a título de patrimonio. Si goza de algún beneficio eclesiástico, tiene que nombrarse concretamente qué clase de beneficio. José Calasanz, en estos momentos, no poseía un patrimonio propio estrictamente hablando, pues su padre todavía no le había constituido heredero universal, como lo hará en los testamentos de 1585 y 1586. Por ello se dice que posee un beneficio en la iglesia de San Esteban de Monzón, que era de la diócesis de Lérida. ¿Quién se lo consiguió? Durante estos años abundan los eclesiásticos apellidados Calasanz en la diócesis de Lérida y territorios vecinos. Y hasta Roma había llegado uno de ellos, que en 1571 se le nombra así: Antonio Calasanz, presbítero y decano de los cantores de la Capilla del Santísimo Padre el Papa Pío V. Pero en nuestro caso es mucho más interesante recordar que precisamente el día 23 de noviembre de 1582, casi un mes antes de recibir el subdiaconado, José Calasanz había sido nombrado oficial eclesiástico de la villa de Monzón el prior de la iglesia mayor de Santa María del Romeral de dicha villa, Dr. Bartolomé Calasanz. No podemos asegurar a ciencia cierta que ambos Calasanz fueran parientes. Pero la coincidencia de este nombramiento de Bartolomé y la adjudicación de un beneficio eclesiástico al subdiácono José, en una iglesia de Monzón precisamente, nos sugiere que ambos Calasanz son familiares y que el recién nombrado oficial eclesiástico de Monzón debió de conseguir el mencionado beneficio a su joven pariente José. Pasaron unos meses. La sede de Lérida seguía vacante y el problema de las ordenaciones en la propia diócesis tenía que resolverse aprovechando las ocasiones oportunas. En enero de 1583 había sido propuesto para el obispado de Albarracín Gaspar Juan de la Figuera, obispo de Jaca, y a finales de marzo había sido aceptada la propuesta por Roma. Probablemente apenas supo su nuevo destino, Gaspar salió de Jaca para pasar unos meses en Fraga, su ciudad natal, esperando la confirmación y comunicación oficial de su nombramiento. Fraga pertenecía a la diócesis de Lérida. Por ello, el cabildo lerdense concedió a la Figuera licencia para que pudiera ejercer toda clase de actos pontificales en la diócesis de Lérida, entre ellos tener ordenaciones. Y a Fraga acudió José Calasanz para recibir el día 9 de abril de 1583 la ordenación de diácono. Finalmente, el día 17 de diciembre del mismo año 1583 recibió Calasanz el sacerdocio de manos de su propio obispo, Fray Hugo Ambrosio de Moncada, en la capilla del Palacio Castillo y Residencial de Sanauja, en la actual provincia de Lérida, pero de la diócesis de C. de Urgel. Tenía 26 años, pero no era una vocación tardía, sino muy temprana, pues su padre confiaba en que fuera clérigo cuando aún no había cumplido los 14 años, y probablemente fue uno de esos niños que desde su primera infancia empiezan a decir que quieren ser sacerdotes. La fecha de la ordenación nos sugiere que su primera misa en Peralta de la Sal fue el día de Navidad, día de gozo, sin duda, pero también de pena, pues entre los presentes a la solemnidad faltaban sus hermanos Juan, Pedro y Esperanza, y sobre todo su madre. Tal vez su padre estaba ya resignado e incluso satisfecho de ver a su hijo sacerdote, sin pensar que con él terminaba el apellido Calasanz en línea directa. El neosacerdote era el punto final de toda una dinastía. Pero lo que no podía ni soñar en aquellos momentos el viejo herrero de Peralta, infanzón de natura, es que su último hijo varón, como los antiguos patriarcas bíblicos, tendría una descendencia numerosa como las estrellas, y que el apellido Calasanz se haría famoso en la historia no por las gestas de los antepasados, sino porque su propio hijo había renunciado a perpetuar con sus bodas la descendencia de la familia Calasanz, Gastón. Y Dios le haría padre de muchos hijos. El verdadero honor de Peralta de la Sal y del honor fue el nombre completo de la villa y fue José Calasanz Gastón. 3 primeros años de sacerdocio. 3. 1. Desorientación de biógrafos y griega. De Calasanz.
A primera vista al menos, la trayectoria de José Calasanz desde que empieza sus estudios, es decir, desde que sale de Peralta de la Sal camino de Estadilla, hasta que se centra totalmente en la auténtica vocación de su vida en el barrio romano de Trastevere, da la impresión de inquietud y de desorientación. Parece no saber lo que quiere. Comienza su carrera universitaria en Lérida, donde habría podido también cursar los estudios de gramática en vez de ir a Estadilla. De Lérida pasa a Valencia, de Valencia a Alcalá y de Alcalá, tras un intervalo de un año, vuelve a recalar en Lérida. Y todavía los antiguos biógrafos quisieron pasarle por Salamanca, Perpiñán y Huesca. Y aunque ciertas interrupciones se expliquen, no por ello quedan totalmente justificados los cambios de universidad. Podía haber hecho toda la carrera en Lérida, donde la empezó y la terminó. Apenas ordenado de sacerdote, empieza otro vagabundeo desorientador. Lo lógico y normal hubiera sido que una vez terminada su carrera, y ya sacerdote, se incorporara a su propia diócesis, a la que no ha renunciado. Pero inexplicablemente pasa al servicio del obispo de Barbastro, y cuando se le muere, sale de Barbastro para Monzón, donde se van a celebrar las cortes de la corona de Aragón, y allí se agrega al séquito del recién nombrado obispo de Lérida, al que sigue a Montserrat, y al morírsele en el monasterio, vuelve a su pueblo, donde transcurre casi un año, y finalmente se incorpora a su diócesis de Urgel. Y también en esta época los viejos y nuevos cronistas alargaron este periplo, pues creyeron que estuvo también en Jaca y luego en Albarracín antes de hacer escala en Monzón. Y esto porque al constatar que el obispo La Figuera le ordenó de diácono en Fraga y luego lo tiene de familiar en Monzón y Montserrat, creyeron que se había incorporado al séquito de La Figuera apenas terminados los estudios de teología en Alcalá. Pero los documentos recientemente encontrados han puesto luz definitiva en este oscuro periodo. Las dimisorias para las órdenes menores y el subdiaconado, concedidas nominalmente a José por el vicario general de Lérida sede vacante, y los permisos dados también por el cabildo leridano al obispo La Figuera para realizar actos pontificales durante su estancia en Fraga, donde ordenó de diácono Calasanz, sitúan este Lérida durante los 2 años anteriores a su ordenación sacerdotal. Y la presencia documentada de Calasanz en Barbastro durante año y medio después de su ordenación sacerdotal y antes de presentarse en Monzón, como veremos, nos cerciora de que se agregó al séquito de La Figuera en Monzón y no antes. Los biógrafos, aun los más recientes, se han preguntado cómo consiguió Calasanz entrar al servicio de 2 obispos consecutivos, el de Barbastro y el de Lérida, pero no se han cuestionado el motivo por el que no se incorpora inmediatamente a su diócesis hasta después de muerte de su padre. Y son 3 años completos, pues se ordena de presbítero el 17 de diciembre de 1583 y aparece en Urgel el 12 de febrero de 1587. Esta permanencia fuera de su diócesis y la sucesiva prestación de sus servicios a 2 obispos de sedes diferentes tiene que tener una motivación, de lo contrario no se puede menos pensar que José va a la casa de un empleo honroso y remunerado, desentendiéndose de su propia diócesis urgelitana, aun con las debidas licencias. 2 son las hipótesis que creemos aceptables, y que pueden ser ambas complementarias. En primer lugar, Calasanz termina sus 4 cursos de teología, se ordena sacerdote, pero no ha hecho todavía las prácticas necesarias para obtener el doctorado. Pudo intentar obtener un puesto curial en alguna diócesis vecina o la misma Lérida para estar cerca del estudio general y pasar en él los meses necesarios para cumplir los expedientes académicos. Consiguió primero el puesto en la curia de Barbastro y luego junto a La Figuera, que por ser obispo electo de Lérida era de esperar que se trasladara a su sede una vez terminadas las cortes de Monzón. Y ya en Lérida podría Calasanz fácilmente coronar sus aspiraciones de doctor en teología. Los cálculos fallaron, porque desde Monzón tuvo que ir a Montserrat, donde murió La Figuera. Una segunda hipótesis nos parece más razonable, sin que se excluya la anterior. José quiere mantenerse cerca de Peralta, porque su padre, ya muy anciano, puede morir el día menos pensado y el hijo quiere asistirle. Por ello busca un oficio cerca de Peralta que no le ate demasiado, como podría ser una parroquia con cura de almas, que le impediría ausentarse meses enteros. Y encuentra primero colocación en Barbastro. Muerto el obispo protector, se va a Monzón para lograr otra ocupación similar, pues la convocatoria de cortes es una buena ocasión para ello. Consigue ser aceptado como familiar, servidor de confianza, por el obispo electo de Lérida. También en este caso sus planes se complican, pues tiene que alejarse mucho de Peralta al emprender viaje a Montserrat.
pero fue consecuencia de su ofrecimiento. No podía dejar de seguir al obispo, fuera donde fuere, pues era su familiar. No obstante, como veremos, desde Monzón hace un viaje a Peralta para visitar a su padre antes de marchar a Montserrat. Y apenas muere la Figuera en el monasterio, se vuelve Calasanz a su pueblo, y allí permanece hasta la muerte de su padre. Solo entonces, una vez muerto su padre, se incorpora inmediatamente a su propia diócesis de Urgel. No hay, pues, en todo este vagabundeo de diócesis en diócesis deseos de medrar a la sombra de protectores, ni tampoco rompe con este modus vivendi por desilusión o desencanto humano o escrúpulo religioso por no entregarse a tareas pastorales en su propia diócesis, a la que se debe. Son simples condicionamientos, impuestos por su obligación filial de atender a su padre o estar cerca de él en sus últimos años de ancianidad. 3.2. En el Palacio Episcopal de Barbastro, la diócesis de Barbastro había sido erigida nuevamente, tras un largo intervalo de siglos, en 1571. Su nuevo primer obispo fue el dominico Fray Felipe de Ries Urríez, 1572-1585. Con fecha del 10 de febrero 1584 aparece José Calasanz entre los familiares del obispo 36. Otras dos firmas suyas se leen en dos documentos fechados el 28 de mayo del mismo año, y una última alusión en otro documento notarial del 12 de octubre de 1585, que lo nombra así: muy reverendo, y muy magnífico Mosén Giuseppe Calasanz, graduado en Sacra Teología, y dice que está ausente de Barbastro. Y, efectivamente, por esas fechas estaba Calasanz en Monzón como familiar de la Figuera. Para explicar la presencia de José en el Palacio Episcopal de Barbastro, entre los familiares de Ries, se recurre al parentesco del obispo con los varones de Castro y Peralta, que, como señores del nuevo presbítero peraltense e hijo del antiguo baile general de la baronía, pudieron influir para que lo aceptara en su séquito. Y es verosímil. La breve noticia de Cataluxi dice que se le aceptó como ayudante de estudio. Y este oficio italiano no es fácil de interpretar. Se sabe que en el Palacio Episcopal de Barbastro había un grupito de pajes al servicio del obispo y de la catedral, los cuales estaban encomendados a un sacerdote que se preocupaba de su instrucción en las letras y de su educación cristiana. Esto ha hecho suponer que el ayudante de estudio significa en este caso maestro de los pajes. Y no deja de ser sugestivo ver al futuro fundador de las escuelas pías ejerciendo ya en Barbastro el oficio de maestro. El obispo Urríez tenía a su lado algunos dominicos de gran espíritu y con ellos seguía observando prácticamente la vida claustral. Si Calasanz vivía en palacio, es probable que siguiera también esa observancia. Con ello entraba en contacto directo con la vida religiosa, aunque ya antes había tenido varias oportunidades de tratar con religiosos. Con los trinitarios en Estadilla, con franciscanos, agustinos y de nuevo trinitarios en Lérida, pues algunos de ellos regentaban cátedras en el Estudio General durante los estudios de Calasanz. Con jesuitas en Lérida, Valencia y Alcalá, y tal vez, desde que era un niño, en Peralta mismo. Y no serán los únicos que trate antes de ser fundador de una nueva orden religiosa. Aquí mismo, en Barbastro, tuvo que enterarse de problemas internos de la abadía de Alguaire, de monjas de San Juan de Jerusalén, pues su primera firma en Barbastro está estampada precisamente en un documento relativo a un pleito de dichas monjas, en el que Urríez actuó como juez y falló a favor de la priora. Y aunque no firmara ningún papel, sí que tuvo que enterarse igualmente de otro pleito ocurrido en 1584 durante su permanencia en palacio, y esta vez entre el propio obispo y el monasterio benedictino de San Victorián sobre jurisdicciones y dominio de ciertos pueblos de la diócesis barbastrense. Nada más sabemos de las actividades de Calasanz al servicio de Ries. Según los documentos, hemos visto que aparece en Barbastro el 10 de febrero de 1584. Había sido ordenado de sacerdote el 17 de diciembre del año anterior, por lo que es probable que se incorporara al servicio de Urríez después de Navidades. Y también es casi seguro que desde el inicio del curso 1583-84 hasta que se ordenó siguiera en Lérida haciendo prácticas en las llamadas catedrillas, paso obligado para el doctorado, e incluso luego, desde Barbastro, acudiera alguna temporada al estudio general para cumplir con estos requisitos. Es de suponer igualmente que durante su estancia en Barbastro hiciera algún viaje a Peralta para estar con su padre. Felipe de Ries Urríez murió el 19 de junio de 1585.
y poco después abandonó Barbastro su ex familiar José Calasanz, dirigiendo sus pasos hacia Monzón, donde iban a celebrarse las Cortes Generales. Su permanencia en Barbastro ya no tenía sentido. 3. Al servicio del obispo de Lérida en Monzón. El 28 de junio de 1585 se inauguraban las Cortes de la Corona de Aragón en la iglesia arciprestal de Santa María del Romeral de Monzón, en presencia de Felipe II. El prior de dicha iglesia y oficial eclesiástico de Monzón era el doctor Bartolomé Calasanz. Fue él quien, al enterarse de la muerte del obispo de Barbastro, llamó a su protegido y pariente José Calasanz para presentarlo al obispo electo de Lérida, que iba a llegar a las Cortes como miembro del brazo eclesiástico. ¿O fue el mismo José quien, viéndose sin oficio al morir Urríez, se decidió a marchar a Monzón para solicitar que el nuevo obispo de Lérida le aceptara como familiar, con recomendaciones de alguien que desconocemos o sin ellas? Lo ignoramos. La presencia de Calasanz en Monzón fue atestiguada por él mismo en 1637, a petición de los agustinos, en una declaración jurada en la que escribió: el año de 1585, volviendo el rey Felipe II de Barcelona, hasta donde acompañó a la Alteza del Duque de Saboya y a la Infanta de España, mujer de la dicha Alteza, vino el dicho rey a Monzón a tener las cortes o estado para los 3 reinos de la corona de Aragón. Hallóse allí entre otros prelados Gaspar de la Higuera, natural de Fraga, obispo de Albarracín y electo de Lérida, a cuyo palacio vino a posar un padre llamado Aguilar, del orden de S. Agustín, gran predicador y pequeño de cuerpo, y me parece que era de aquellas partes de Sevilla. Y estuvimos ambos de compañía en Monzón en servicio del dicho obispo. El P. Aguilar comenzó a tratar con el dicho obispo de la reforma de su religión, y el dicho obispo el confesor del rey Felipe II, llamado el P. Chávez, del orden de Sto. Domingo, trató de esta reforma, y por este medio se comunicó después con el rey, el cual diputó una congregación para ajustar este negocio. Y hallábanse en ella el dicho obispo y el dicho confesor del rey y el conde de Chinchón y el justicia de Aragón y el dicho P. Aguilar. Y habiéndose juntado diversas veces, resolvieron a lo último el modo que se había de tener. Y yo fui llamado como secretario para hacer los despachos se habían de enviar a Roma, y esto fue el mes de agosto-septiembre del dicho año de 1585. Y los papeles fueron enviados por orden del rey a su embajador. Esta declaración nos cerciora no solo de la presencia de Calasanz en Monzón y de su agregación al servicio del obispo electo de Lérida, Gaspar Juan de la Figuera, sino también de la única actividad de Calasanz en Monzón de que tenemos noticia. La reforma de agustinos de que se trata no es la que surgió luego en el capítulo provincial de Castilla, reunido en Toledo en 1588, formando la nueva modalidad de recoletos. Mucho antes del Concilio de Trento, a finales del siglo XIV empieza una corriente de reforma de las antiguas órdenes religiosas, que concretamente en España adquiere mucho vigor en tiempo del cardenal Cisneros. Los reformados se llamaban observantes, y los demás, claustrales. También entre los agustinos surgió esta reforma, que empezó en Castilla, y de Castilla intentaron implantarla en la corona de Aragón, pero encontraron gran oposición. Uno de los promotores de la reforma era el citado P. Aguilar, quien en Monzón trata de interesar y hacer intervenir al rey para que se imponga la reforma en toda la corona de Aragón. Por lo que declaró Calasanz, su actuación en este asunto fue simplemente la de escribiente o secretario, pero no intervino para nada en los acuerdos y conversaciones de la comisión. El 21 de septiembre de 1585 Felipe II escribió a su embajador en Roma, conde de Olivares, comunicándole el envío de los despachos, escritos por Calasanz. Y precisamente en aquellos días de septiembre enfermó gravemente su padre Pedro Calasanz, y el día 19 de septiembre de 1585 ordenó otro testamento cerrado, en el cual se llama Maestre Pedro Calasanz y después de varias mandas y legados, deja por heredero ejecutor de su testamento y exonerador de su alma y conciencia a su amado hijo Mosén Joseph Calasanz presbítero, habitante en el lugar de Peralta. Esto hace suponer al P. Jericó, que es quien escribe lo anterior, que José parece se trasladó a Peralta de la Sal. Y es una suposición lógica. Monzón está muy cerca de Peralta, y no es presumible que José dejara de enterarse de la grave enfermedad de su padre y mucho menos que dejara de ir a su cabecera para asistirle. Si el 21 escribía el rey hablando de los despachos, no quiere decir que estos se hubieran escrito exactamente los días inmediatos anteriores, de modo que el 19 no pudiera estar ya José junto a su padre cuando extendía el testamento.
De todos modos, antes del 21 o después, hay que suponer que José remontara el río Sosa, que unía Monzón con Peralta. Es interesante notar que en el testamento, por lo visto, se dice que José era habitante en el lugar de Peralta, lo cual nos sugiere que durante estos años de servicios a Urries y La Figuera, es decir, mientras viviera su padre, su domicilio oficial lo consideraba en Peralta. Maese Pedro Calasanz salió de peligro, y su hijo José, constituido ya oficialmente heredero, se volvió a Monzón. Su protector, Gaspar Juan de la Figuera, a finales de agosto había aceptado ya el breve pontificio que le nombraba, a petición de Felipe II, visitador apostólico del monasterio de Montserrat. Y el día 22 de octubre salía de Monzón con su séquito camino de la abadía, donde llegaron el 28 del mismo mes, siendo recibidos solemnemente por los monjes. En el acta oficial de aquella jornada firmaban como testigos José Calasanz, presbítero, y Miguel Juan Castanesa, diácono, familiares de dicho señor obispo, presentes en dicho monasterio. 3. 4. La visita apostólica a Montserrat. Los acompañantes del obispo visitador La Figuera fueron los dos familiares citados: José Calasanz y Juan Castanesa, Jerónimo Pérez, que actúa de secretario, y Juan Iván de Bardaxí, delegado regio. Los biógrafos antiguos, siempre propensos a la exageración de los dotes, títulos y actividades del biografiado, dijeron que Calasanz fue el secretario de la visita. Sin embargo, en las actas oficiales figura Jerónimo Pérez como secretario y Calasanz como familiar. Además, el propio Calasanz dijo en su declaración de 1637. El dicho obispo La Figuera fue entonces electo con breve apostólico y visitador del convento santuario de la Santísima Casa de Monserrate, y yo fui con él por su confesor y examinador. Que el obispo visitador le eligiera por confesor es un claro indicio de la espiritualidad y dotes personales del joven sacerdote. Lo de examinador no es fácil entenderlo, a no ser que haga referencia a los interrogatorios y exámenes que tenían que hacerse y se hicieron a todos los monjes. ¿Qué pasaba en Montserrat? Ya hemos visto que los agustinos trataron en Monzón de su reforma, es decir, de aquella promovida durante el siglo pasado en todas las órdenes religiosas. En ese mismo despertar reformístico, los benedictinos españoles emprendieron también su propia vuelta a la antigua observancia, que cristalizó en la llamada Congregación de Valladolid y de Castilla, y pasó a la Corona de Aragón, no sin dificultades, oposiciones y recelos. El reformador del monasterio de Montserrat fue el célebre abad García de Cisneros, que trajo consigo un grupo de vallisoletanos. Lógicamente, las nuevas abadías reformadas dependían de la de Valladolid, y a los primeros fervores siguieron tiempos menos espirituales, en que los intereses económicos, la ambición de poder y el choque entre centralismo y regionalismo hicieron sus estragos en la vida del monasterio. Los monjes de la Corona de Aragón, especialmente los catalanes, se lamentaban de que los castellanos habían monopolizado todos los cargos, marginándoles a ellos, que ponían constantes impedimentos para admitir novicios de la Corona de Aragón, manteniendo la hegemonía numérica de los castellanos, y que el oro y dinero, fruto de los donativos de los fieles, se lo llevaban a Valladolid. Este último detalle es el que dio motivo para que intervinieran la Diputación de Cataluña y el Consell de Cens de Barcelona. Y los monjes catalanes acudieron a estas autoridades civiles y políticas en demanda de protección, por lo que el asunto no quedaba dentro del ámbito monástico, sino que trascendía al campo político. Felipe II se interesó por acabar con aquellos desórdenes y consiguió por bulas pontificias que fuera nombrado visitador Fray Benito de Tocco, antiguo abad de Montserrat y entonces obispo de Lérida. Su visita duró desde el 9 de mayo de 1584 hasta el 13 de enero de 1585, en que murió, no sin sospechas de haber sido envenenado. Tras la muerte de Tocco, los ánimos se exacerbaron. Los documentos papales hablan de graves discusiones y discordias entre los religiosos, mayores escándalos, atroces y enormes delitos. El día 16 de marzo de 1585, un donado francés, llamado Fray Guillén, al frente de una banda de forajidos, irrumpió de noche en el dormitorio de los monjes, no sin connivencia con algunos de ellos, y forzaron a salir a 27 castellanos, a quienes escoltaron hasta Cervera, donde fueron liberados por las tropas del virrey de Cataluña, que quisieron devolverlos a la abadía de la Montaña, pero los monjes se negaron y se quedaron en el monasterio de San Pablo de Barcelona, dependiente de Montserrat.
El ambiente, pues, no era muy propicio para la tranquilidad del espíritu y el gozo de la soledad y vivencia litúrgica. Había que vigilar con prudencia. El biógrafo P. Alejo Armini, el más crítico y documentado del siglo XVII, escribía en 1686 que llegando a penetrar José, quizá con luz del cielo, el dañado ánimo de los administradores, avisó varias veces al apostólico visitador, a fin de que viviera cauteloso para todo siniestro accidente. No faltaron algunos que procuraban tentar la entereza de José con varios medios, enderezados todos a hacerle cerrar los ojos, pero él se defendió siempre de ellos diestramente. No le valieron al obispo visitador los repetidos avisos de su secretario o consultor Calasanz para resguardo de su persona. Asaltado de improviso accidente, pasó de repente a mejor vida, o sea, que siguió al pobre La Figuera el mismo camino que su antecesor Fray Benito de Toco. Murió el 13 de febrero de 1586. Y no todo acabó aquí, pues el 14 de mayo del mismo año murió también el delegado regio, Iván de Bardaxi, seguramente por las mismas causas sospechosas que los dos obispos visitadores. El contemporáneo abad Martín Carrillo escribió: Gaspar Juan de la Figuera murió electo obispo de Lérida, en Montserrat, a donde con el doctor Iván de Bardaxi, asesor del gobernador de Aragón, hacían la visita de aquella casa y murieron los dos con harta priesa, no sin sospechas. Pero seguramente cuando expiró Bardaxi, José Calasanz no estaba ya en Montserrat. Por mucho que viviera, y vivió mucho, no podría olvidar toda esta aventura dramática de la visita apostólica monserratina. No obstante, nada de esto dijo a sus confidentes romanos de última hora, quienes sí que recogieron en sus memorias que el santo acompañó al obispo visitador a Montserrat, queriendo siempre estar retirado y habitar en una estancia desde donde con mucho gusto espiritual oía la misa que en una capilla de enfrente se cantaba todos los días al amanecer. El propio Calasanz fue mucho más lacónico cuando en 1637, en la declaración que le pidieron los agustinos, dijo simplemente: el dicho obispo La Figuera murió en dicha visita y yo me volví a mi patria. 3.5. En Peralta de la Sal. Muerte de su padre. Las últimas palabras de Calasanz parecen indicar que apenas murió su protector La Figuera, él abandonó Montserrat y se fue a su pueblo, junto a su anciano padre. Su servicio al obispo electo de Lérida había terminado. Personalmente nada tenía que hacer en el monasterio. Tanto el delegado regio, Bardaxi, como el secretario de la visita, Jerónimo Pérez, quedaban allí como responsables o intermediarios para informar de lo hecho al futuro visitador. Los antiguos biógrafos dijeron que Calasanz esperó la llegada del nuevo visitador, el obispo de Vich, Juan de Cardona, que tomó posesión de su cargo el 22 de junio. Pero es que también creyeron que Calasanz había sido el secretario de la visita. Consta, sin embargo, que el secretario Jerónimo Pérez fue quien entregó los papeles al nuevo visitador. Desde mediados de febrero de 1586, en que bajó de Montserrat y se volvió a su patria, hasta finales de año, principios de febrero de 1587, Calasanz estuvo junto a su padre, hasta que le cerró los ojos. Y nos consta que el 7 de noviembre hizo de Nuevo Testamento, sin que conozcamos qué cambios o nuevas disposiciones introdujo respecto al testamento del año anterior 49. Lo cierto es que confirmó a su hijo José como heredero universal. Este Nuevo Testamento nos sugiere que debió de sentirse a las puertas de la muerte, pero no podemos asegurar la fecha exacta en que ocurrió. En el archivo parroquial de Peralta se encontró una nota según la cual José Calasanz instituyó un aniversario de difuntos para el día 27 de febrero, sin indicar el año en que empezó. A más de un historiador le ha parecido que esta fecha sería la de la muerte de su padre 50, para quien su hijo habría fundado aquel aniversario. Pero nada obliga a admitir esta hipótesis. Lo mismo podría suponerse que el aniversario era para su madre y hermanos y hermanas ya difuntas. Más todavía, el P. Talenti, uno de los más documentados